Estamos de nuevo con Juan Lichtenstein. Veníamos en el otro podcast terminamos hablando de las filosofías, que tanto Borges como Lacan se interesaban por ellas, porque justamente no eran las filosofías tradicionales y tienen su particularidad para nosotros en relación al programa de investigación, ¿no? La propuesta de otro Lacan al que es pensado hegemónicamente, tradicionalmente, que también están en relación al sentido común aristotélico, ¿no? O sea que por ahí es una de las razones por las cuales no se piensa el fracaso de Lacan, o sea que no puede ser como concebido también por no tener estas herramientas que me parece que puede dar el programa de investigación, ¿no? Y en eso, por eso quería preguntarte por ahí sobre estas ideas filosóficas específicas que no son por ahí de las filosofías tradicionales que están en ambos autores y que nosotros por ahí podemos ver en el programa. ¿Cuáles serían o cuáles ves vos? Sí, un ejemplo es en relación a la concepción del tiempo, la idea de tiempo circular, ¿sí? Que es algo que está incorporado en el programa, que propone una lógica tal vez antiintuitiva en relación al tiempo y que... Claro, no es pasado, presente, futuro, ¿no? No es la linealidad del tiempo. Claro, por ejemplo, hay algo que dice Lacan en el Seminario 2, que es que cuando emerge una parte del mundo simbólico, o sea, cuando hay un descubrimiento, cuando se inventa algo, ¿sí? Esa invención reescribe el pasado, pero no en el sentido de que cambia la interpretación, ¿sí? Que hay invenciones, ¿sí? O hay descubrimientos cuyos efectos no van solamente hacia adelante, sino que van también hacia atrás, ¿sí? Eso tal vez es solidario a concebir el pasado como memoria, ¿sí? Claro. Ese es un aspecto. Otro concepto que está en el programa de investigación es creación ex nihilo, ¿sí? La idea del creacionismo y la idea de la posición primera de la palabra, ¿sí? En relación a todo el resto de los fenómenos que se plantean, ¿sí? Que eso es algo que trabajó extensamente Alfredo Edelstein, tanto en otro Lacan como en El origen del sujeto. Otro punto en común me parece que es la concepción de la materia. Por lo menos Lacan se ve en la necesidad de crear un neologismo que es materialismo, que sería el materialismo de los términos del lenguaje, para dar cuenta de cómo él está entendiendo la materia. Otra propuesta que me parece que es convergente es la idea de el significante en la posición de las cuatro causas, ¿sí? Aristóteles incluía la causa material, ¿sí? Eso es algo que en Borges es explícito continuamente, la idea de trabajar a la realidad como un texto, como un libro. También creo que un punto en común, también pensando en la contraposición a la lógica aristotélica, es que en la preocupación por el tiempo también está en juego cómo se piensa el cambio, ¿sí? Y más que la utilización de la lógica para decir qué es verdadero y qué es falso, ¿sí? Que la lógica, incluso como se ve en la incorporación de la cibernética, se puede usar también para pensar cómo llegar de un estado a otro. Por ejemplo, cómo cambiar cierta configuración de relaciones, que eso, si sucede, sucede en el tiempo. Entonces la lógica vinculada al tiempo me parece que es algo que también tienen en común Lacan con Borges. Estoy pensando... después en relación a... Hay algo que considera Borges en relación al debate filosófico que veníamos hablando, que es que hubo un momento de la historia en la cual el aristotelismo triunfó. Y entonces es como que, por lo menos en Occidente, él dice todos, me parece excesivo, pero bueno, dice todos somos nominalistas. En el sentido de la concepción que tenemos del lenguaje, que consideramos que el lenguaje nombra las cosas. Nombra las cosas y, eso, y el lenguaje son generalizaciones, ¿sí? Y circunscriptas a, que tiene que haber un soporte humano, ¿sí? Para que las operaciones del lenguaje se lleven adelante. Esa idea, ¿sí? Es una idea a la que ambos se oponen.
Borges muy explícitamente en muchos textos, pero es como que él considera que hoy abarca toda la gente el aristotelismo, esa concepción del lenguaje, ¿sí? Y Lacan también se define explícitamente en contraposición al nominalismo y en relación a la oposición a la lógica aristotélica, la concepción de la materia que tiene Aristóteles, la concepción de la metáfora que tiene Aristóteles también. Lacan es muy claro en eso. Hay bastante trabajado sobre eso, Alfredo lo trabajó mucho, hay un libro de Bárbara Kazan también, Jacques el Sofista. Claro, sí, sí, que se propone además explícitamente antifilosófico, ¿no? Exactamente. Bueno, Lacan quizás en Vincennes, cuando menciona como las 4 disciplinas de las cuales se tendría o se podría servir un psicoanalista, antifilosofía es una, lógica es otra, topología y lingüística. Estaba pensando sobre lo que decías en relación al fracaso de Lacan, que Lacan habla repetidamente sobre su fracaso, es Alfredo lo trabajó, que tal vez en esa diferencia entre la posición que tiene alguien y el público al que le habla, se puede entender un poco también la incomprensión. Voy a dar un ejemplo. Para Aristóteles la metáfora, entiendo que se basa en que se intuye una analogía entre dos cosas distintas, ¿sí? Si las propuestas más subversivas o más revolucionarias o más discordantes, ¿sí?, que tienen Borges y Lacan, por ejemplo, la idea de que el mundo es un texto, ¿sí? Sobre eso se aplica la definición aristotélica de la metáfora, se puede decir, bueno, lo que se está diciendo es que el mundo es como un texto, o que el hombre es como un texto, ¿sí? Se sigue, salvo que ni Lacan ni... Como un libro, como un cuento, una historia. Es decir, que algo es parecido a esto, es darse cuenta que dos cosas son parecidas y entonces comparar una con la otra, ¿sí? Salvo que ni Lacan ni Borges tienen esa definición de la metáfora, ¿sí? Tiene más que ver con una operación mecánica de combinación de palabras y de sustitución, ¿sí?, que con lo que una mente capta de una realidad exterior, ¿sí?, en la cual dos cosas serían parecidas. Entonces, aplicarle esa definición de la metáfora al planteo teórico de Lacan y de Borges, tal vez lo que permite desde una perspectiva nominalista es reducir o eliminar los aspectos que son más discordantes, por lo menos con el modo que uno tiene de concebir la realidad, el mundo, el lenguaje. Qué interesante, súper interesante. Ahora estaba pensando en relación a esto que vos decías de estas operaciones, ¿no?, y la sustitución. Vos vos propusiste la biblioteca virtual, que tengamos una biblioteca virtual, que les recomendamos que la utilicen, que es muy buena herramienta porque se puede buscar por palabra, por autor, hacer combinaciones de palabras. Tenemos ahí cargada todos nuestros textos, nuestros materiales. Y estaba pensando en relación, bueno, también este interés tuyo por la carta robada, ¿no?, de que este análisis que hace Lacan, bueno, en el seminario 2 también, ¿no? Y esta cuestión de, pensaba en esta lógica, ¿no?, de cómo se pasa de los más y los menos a cierto texto, ¿no? O sea, ¿me podrías comentar sobre esto también? Sí, estaba pensando en... La carta robada son 2 clases que da Lacan en el seminario 2 que después se modifican y se publican un año después, en 1956, en una revista, como el seminario de la carta robada. Pero claro, el momento en el que empieza a trabajar con la carta robada es el seminario 2, que es el año en el que incorpora la cibernética. En todos los desarrollos formales que trabajó extensamente Alfredo de Eidestein se puede ver la incorporación de la cibernética, ¿sí? Tanto en el punto de partida, que es un lenguaje binario, es una sucesión de tiradas, toma el juego de la carta robada de Poe, pero bueno, es una sucesión de más y menos, o 0 y 1 también se puede decir, y las operaciones que se pueden empezar a hacer sobre esa cadena binaria para empezar a conocer el comportamiento, ¿sí?
de la cadena, o sea, formular leyes, encontrar si hacer emerger de ahí la función de la memoria, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a poder realizar algún tipo de cálculo o, ¿sí? O pensar en qué orden se presentan, ¿sí? Esos signos. La incorporación de la cibernética en relación a la biblioteca, mi impresión es que un punto de partida importante para pensar si distintos investigadores, ¿sí? Pueden compartir ese espacio virtual y que sirva para algo, o sea, que ayuden a investigar, es si solamente las personas pueden realizar operaciones simbólicas o también, ¿sí? O también las máquinas pueden realizar operaciones simbólicas. Eso no significa que todas, ¿sí? Pero la idea es, en la biblioteca hay más o menos 700 trabajos entre textos y presentaciones. Apola en gran medida tiene su producción está hecha en forma oral, ¿sí? Videos. Cuando una persona escucha un video, ¿sí? Y hace un recorte y rescata cuáles son los temas o cuáles son los autores, ¿sí? Si eso se comparte, ¿sí? Y alguien lo puede, y en realidad todos, ¿sí? Lo podemos consultar, si se suma todo ese saber que suele quedar en cada investigador y se pone en un lugar a donde esté compartido, eso es como que puede facilitar bastante lo que vos decías. Por ejemplo, se puede buscar por concepto, se puede navegar, se puede buscar por autor, ¿sí? Y eso tal vez, cuando uno está investigando algo, por lo menos puede ayudar a ver en Apola, ¿sí? Quienes publican un campo que piensa, ¿no? Como se puede pensar la biblioteca misma como un campo que está ahí pensando, ¿no? Claro, por ejemplo, si yo busco un concepto en la biblioteca, ¿sí? Yo no sé, y tal vez nadie sepa, ¿sí? En los trabajos que se presentaron en Apola con qué concepto suele estar asociado, ¿sí? Y sin embargo eso es algo que mediante un programa muy sencillo como es el que utiliza la biblioteca, que no es complejo, se puede hacer. Y eso puede posibilitar a quien investiga, por ejemplo, buscar un concepto, tiempo, y ver en Apola, ¿sí? En los trabajos que se presentaron en Apola, las presentaciones y demás, con qué conceptos está asociado, o sea, cómo se trabaja en Apola, ¿sí? Porque muchas veces lo que da la idea de el modo en el que es trabajado es el conjunto de conceptos con el que rodean al concepto que se trabaja, ¿sí? Y por ahí surgen otros que por ahí no están explicitados, pero que están, ¿no? Claro, exactamente. Que por ahí también después te lleva como el deseo propio, ¿no? O sea, que de alguna manera, bueno, en vos insiste por ahí este vínculo, ¿no? Entre Lacan y Borges. O sea, también pienso en otros, ¿no? Como... Claro, bueno, lo que tiene la biblioteca es que no es algo fijo, ¿sí? Claro. La idea es que puede ser algo que pueden ir construyendo todos los socios, incluso no socios, que tal vez escuchan una presentación y detectan, para mí, que este tema es importante, se trabajó y habría que incluirlo, ¿sí? La idea es que eso se puede incorporar y entonces que sea un espacio de trabajo colaborativo y que esté disponible todo el tiempo para quien lo quiera consultar. Pero, por ejemplo, si se desarrolla una línea nueva de investigación y se incorpora a la biblioteca, eso es algo que va a pasar a formar parte, ¿sí? Incluso también puede ser que el trabajo sobre un texto ilumine sobre el trabajo sobre otro texto, sobre otro autor, y entonces aparezcan temas que antes no se podían leer en un texto. Eso es algo que también pasa. Claro, también teniendo en cuenta esta idea, ¿no? Del tiempo circular. Sí, sí, muy interesante. La verdad que es una herramienta buenísima. No sé si está tan explotada todavía, ¿no? Me parece que dentro mismo de Apola hay muchos que por ahí no la aprovechan tanto. Estaba pensando también que es una buena forma también de acercar investigadores que comparten temas en común, ¿sí? Que tal vez no se conocen o uno no sabe quién está investigando cada cosa, y al entrar en la biblioteca uno rápidamente puede saber quién está trabajando cada tema,
para comunicarse, Claro, para saber el estado del arte, ¿no? Lo que, bueno, que se investigó hasta ahora sobre tal tema, ¿no? Y me parece que sí, que es muy... Además de la revista, del Rey está desnudo, que también está en la biblioteca. También, sí. Bueno, esta herramienta tiene también, bueno, las presentaciones orales, decís, ¿no? Que nosotros tenemos Sí, lo que hicimos fue reunir toda la producción de Apola que está disponible públicamente y toda la obra de Alfredo que está compartida públicamente también en su página y en la página de Apola. La idea también es que como también parte de la producción de Apola es oral, parte es escrita, está ubicada en distintos lugares, tener un solo lugar donde se puede encontrar toda la información que está disponible. Bueno, muy bueno. Y bueno, ¿y vos querías comentar algo más que pensás que estaría interesante que nos cuentes? ¿Está pensando? No, en cuanto a mi investigación, yo voy a continuar por la vía que había planteado en el trabajo y también siguiendo un poco la pista que da Lacan de cómo él entiende la cibernética como una ciencia que su punto de origen es el nacimiento de la ciencia moderna. Lo ubica en Pascal, ¿sí? Mi idea es empezar a investigar en ese momento histórico del siglo XVI y siglo XVII, el nacimiento de la ciencia, de qué ideas filosóficas se nutrieron esos autores que dieron lugar a los descubrimientos científicos de la época, la lógica, el heliocentrismo, el lenguaje binario, el cálculo infinitesimal, la física moderna, la química, de qué ideas se nutrieron esos autores para crear no sé cómo decirlo, un sistema teórico o un conjunto de ideas que rompía con por lo menos lo que se consideraba aceptable o lógico o posible de pensar hasta el momento. ¿Sí? Mi intuición, hay autores que citan tanto Borges como Lacan que inevitablemente voy a tener que trabajar y que son muy importantes para los dos y que... ¿Cómo cuáles? Pascal, Leibniz, Newton, bueno, había mencionado a Russell, Cantor, después estoy pensando, autores... Estoy pensando que estén vinculados a la ciencia moderna. Francis Bacon. Bueno, ahora, ya desde el año pasado, Alfredo trabaja el psicoanálisis en el mundo, su mundo, bueno, que plantea también esta cuestión, o sea, como en qué momento surge el psicoanálisis junto con las ciencias humanas, ¿no? Bueno, que estaba pensando en relación a lo que decías del mundo, ¿sí? Que cuando pensaba en las fuentes, que tal vez no había textos que se me venían a la cabeza, pero que tal vez en la tradición que tenemos nosotros de filosofía, pensamiento y demás, no se consideran filosofía o no se consideran pensamiento, pero son porque tal vez tienen otro género, no sé, por ejemplo, son literatura. Por ¿sí? ejemplo... bueno, Borges. Bueno, Borges es un ejemplo, sí. Otro ejemplo es, bueno, el origen del lenguaje binario. Leibniz lo toma de Lichín. ¿Sí? Lichín. Es una conexión directa. Después, en el podcast pasado, por ejemplo, habíamos hablado de los presocráticos, Pitágoras, por ejemplo. Pitágoras, Heráclito son autores que también comparten, ¿sí? Borges y Lacan dentro de sus intereses. Estoy pensando en relación a la concepción del tiempo también. Borges cita a los estoicos y al hinduismo, ¿sí? Creo que en Apola se trabajó un poco a los estoicos, ¿sí? Y después es... creo que Ricardo, ¿no? Sí, creo que sí. Ricardo Cuasnico. Sí, trabajó los incorporales. Sí.
sí, en un curso, sí, que estuve yo. Tuve el placer, por suerte, de estar, sí. Bueno, los estoicos creo que dan un anticipo de lo que después va a ser la lógica matemática, Claro. la lógica simbólica, mucho tiempo atrás. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos. La verdad que para mí es muy valioso lo que tenemos en Apola, pero además no solamente bueno, las personas y Sobre todo. y las cosas que se producen entre nosotros, ¿no? O sea, que también me parece que nos retroalimentamos entre nosotros en nuestras investigaciones y está muy bueno. Te agradezco mucho el No, al contrario, trabajo. muchas gracias a vos, Mariana. Y bueno, los invitamos a participar, a comentar, a hacer sus críticas si quieren. Vamos a dejar las referencias a los trabajos de Juan. Bueno, en la biblioteca, por supuesto, pueden participar e investigar ahí. Tenemos hechos unos videos de cómo se pueden usar, así que ahí pueden verlo también. Y si no nos preguntan, nos mandan mails. Bueno, pongan me gusta, activen la campanita. Bueno, muchas gracias. Nos vemos Gracias a vos. el próximo.